¿Sí me escuchan, compañeros? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien. Por cuestiones pues, de sistema y de técnicas de aquí del programa del cual estamos impartiendo la clase, pues se nos cortó la comunicación, una disculpa. Nos quedamos con el tema de Mesopotamia. Sí. Y pues ahora estamos continuando, tratando de retomar. Recuerden que la materia dura, la sesión dura 40-45 minutos. Entonces, pues por una disculpa ahí de que se nos cortó la clase. Muy bien. ¿Sí me escucha, compañera Maday? Sí. Ok. Vamos a irnos a la diapositiva que habla acerca de la cultura en Babilonia. Ajá. A ver, compañera Maday, si puede, esa diapositiva me puede dar lectura. Sí. La ciudad de Babilonia fue un punto que se conquistó y habitó por varios grupos, ya que era una zona estratégica. Algunos de sus líderes fueron Hammurabi, Sargón II, Sargón II, Nabucodonosor II, entre otros, hasta la invasión persa en el 539 a.C. con el rey Ciro, dominando toda Mesopotamia. Tal vez una de las construcciones más importantes de Mesopotamia sean los jardines colgantes, que fueron considerados en la antigüedad como una de las 7 maravillas del mundo. ¿Verdad? Todo eso es lo que viene siendo la cultura en Babilonia, como una de las principales civilizaciones antiguas que tenía en aquella época la humanidad. Posteriormente, después de Babilonia, viene Fenicia. Compañero Rolando, ¿se alcanza a ver? No, aún las estoy buscando. Aquí está, mire. Es más, viene después de la fotografía de la la gráfica que es de Babilonia. ¿Sí la ve la gráfica? Ahí en su computadora. Me late que van a tener que imprimir el curso para que puedan ustedes irlo viendo. Vamos a leerlo acerca de Fenicia por el tiempo. Es una civilización de 3000 años antes de Cristo hasta 146 años antes de Cristo. Comprendida el territorio actual de Israel, Siria y Líbano. Se le conoce como el país de las palmeras, pero sobre todo era conocido por tener a las mejores navegantes de la antigüedad y gracias a esto dominaron las rutas marítimas. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo? Les pongo una gráfica. ¿Sí la alcanza a ver, compañeros? Sí. Muy bien. Sus principales actividades económicas fueron la navegación, lo cual se dio gracias a su zona geográfica y construyeron navíos de madera. El comercio, la tierra no era muy fértil, por lo cual se apoyaron en el comercio para conseguir recursos mediante el trueque, la industria, elaboración de productos como armas, joyas, tejidos, etc. Durante su navegación llegaron a varios destinos en donde crearon colonias fenicias en Europa y África, entre ellas Memphis, Motía, Rodas, Cartago, entre muchas.
Posteriormente, compañeros, después de estas civilizaciones antiguas, que eran una de las primeras que nos marca la historia, en la cual empezaba la humanidad a tener cierta colonización de determinadas zonas geográficas, nace lo que viene siendo la cultura egipcia. Compañera Maday, ¿sí la puede distinguir? Sí. Muy bien. ¿Qué nos dice ese párrafo de la cultura egipcia? Cultura egipcia. 3150 a.C. La cultura egipcia se desarrolló por la cercanía del río Nilo, el cual les dio como actividad económica la agricultura y ganadería. Muy bien. Recuerden muy bien la característica que tenía el Egipto en aquella época. Les paso también el mapa. Sí. Donde viene la cultura egipcia, y ahí podemos ver dónde estaba asentada su civilización, y también les pongo acerca de lo que existía en aquella época, como las zonas elevadas, las zonas fértiles, la capital que era Tebas, el gran templo, las pirámides y los oasis. Sus gobernadores eran faraones, de los cuales representaban a los dioses de la tierra. Durante el periodo antiguo, 2700 a 2200 a.C., se mandan a construir las primeras pirámides por el faraón Zoser. Entre las pirámides se encuentra la de Keops y de Kefren. Fue una época de grandes desarrollos para el arte y la economía. Durante los años 1552 y 1069 a.C., es considerado como el Imperio Nuevo, siendo la capital Tebas. Es en esta época donde se tiene el primer faraón mujer, Hatshepsut, quien guió una etapa de esplendor en Egipto, siguiéndola Tutmosis III, que conquistó territorios cercanos, logrando una gran expansión militar. Otro faraón de esa época fue Tutankamón, quien restauró a los dioses tradicionales como Ra, volviendo al politeísmo y terminando esta época, volviendo Al politeísmo. volviendo al politeísmo y terminando esta época se encuentra el faraón Ramsés II, quien firmó el tratado de paz más antiguo con el rey hitita Mutalú. Después de años de esplendor llegó una era de decadencia. En esta época hubo una subdivisión de pequeños estados. Esto mismo lleva conquistas por varios reyes asirios, persas, y hasta el siglo IV a.C., en que Alejandro Magno conquista Egipto. Las construcciones más importantes son las pirámides de Giza, la Esfinge, ubicada en el mismo lugar de las grandes pirámides, y de la ciudad Abu Simbel. ¿Sí, compañeros? Sí. Les paso esta gráfica acerca de las pirámides. Y las pirámides. Muy bien. Y de aquella época, compañeros, obviamente estamos hablando de las culturas sirias, babilónicas, sumerias, terminamos con la de Egipto y entramos a otras dos culturas de la edad antigua, y es la cultura de Grecia y la de Roma.
¿Sí, compañeros? ¿Sí la alcanzan a ver? Civilización antigua, Grecia y Roma. ¿Sí? Sí, Compañero Diego, ¿sí la alcanza a ver? Compañero Rolando. Sí. Ok. Muy bien, vamos a ver acerca de estas dos civilizaciones. Compañero Rolando, ¿sí la alcanza a ver para que me la lea? Sí. La de antigua Grecia y Roma, ¿verdad? Sí. Dice, dos de las civilizaciones occidentales con mayor esplendor que son consideradas base para muchas ciudades fueron Grecia y Roma. Ambas civilizaciones son consideradas importantes para la civilización occidental, pues sus valores y avances científicos forjaron nuestra civilización. Inventos con la república y la democracia son base actual de los sistemas políticos contemporáneos, y el idioma latín, propio de Roma, es raíz de muchos lenguajes actuales, como el español, francés, portugués o rumano. Es por esto que resulta muy importante el estudio de ambas culturas. Muy bien, muy bien. Sí, es importante, compañeros, porque prácticamente es el origen de la humanidad como tal, con el nacimiento de estas dos civilizaciones que ya no fueron tanto del Medio Oriente, sino que ya fueron parte de la cultura del Occidente, lo que hoy en día las estamos conociendo, ¿verdad? Muy importante esto, compañera Maday. sí, Tiene lo que es la antigua Grecia. sí, la antigua Grecia. ¿Sí? Vamos a leer qué nos La dice. antigua Grecia, 1200, la antigua Grecia, 1200, 146 a.C. Se conoce entre los historiadores como la base de las civilizaciones occidentales. Su territorio se encontraba en Eurasia, contando las islas del Egeo. Tuvo grandes olas migratorias procedentes de Asia Menor, volviendo a los habitantes agricultores y ganaderos. Muy bien. Si ustedes pueden ver, compañeros, también les estoy pasando un croquis, si lo pueden ver, una gráfica sobre el mapa en la cual pues consiste todo lo que viene siendo la ubicación del imperio griego. ¿Sí lo alcanzaron a ver? Sí. Ok. Y aquí pueden ver ustedes todo lo que son las construcciones, la ubicación donde se estableció el imperio griego, sus rutas, su comercio, así como los lugares en el Mediterráneo donde establecieron también parte de su imperio. Dice, la antigua Grecia se divide en 4 épocas. ¿Ya la vieron? Sí. Primero, la Edad Obscura, de 1100 a 750 a.C. Se crean las polis, que se le llaman ciudades. Durante el reinado del rey Minos, los cretenses se distinguieron por su dominio de la navegación y del comercio, manejando por completo el mar Egeo. Se vivió una decadencia entre los años 1600 a 1000 a.C., gracias a las invasiones de dorios, eolios y jonios. Pero la mezcla de costumbres y tradiciones
hace empezar la época helenística. En los siglos 8 y 6 a.C., los helenos empiezan a crear colonias cerca del mar, esto por la escasez de tierras y la desigualdad de distribución de riquezas. Algunas de las polis marítimas fundadas fueron Mileto, Calcis, Corinto, Eretria, etc. Posteriormente tuvo el periodo clásico. El siglo 6 a.C. es en donde las polis más importantes emergen: Atenas y Esparta. Esparta, bueno, aquí vamos a dar la oportunidad a alguien más, compañera Maday. Sí. ¿Qué nos dice de Esparta? Nada más Esparta, ese párrafo. Esparta se ubicaba en la península de Peloponeso, pero tenían un espíritu guerrero y se dividieron políticamente en Cerusia, Consejo de Adultos Mayores de 60, Apeya, 2 reyes, y Éforos, supervisores. Muy bien. Ahora, compañero Diego, ¿sí me escucha? Acerca de Atenas. Atenas se ubica en la península Ática. Era una sociedad oligárquica y comercial. Se dividieron políticamente en Boule, asamblea de encargados de la ciudad, eclesía, asamblea legislativa de ciudadanos, arconte, son los magistrados, areópago, tribunal superior, y el tribunal Eliastas, que era el jurado. ¿Sí, compañeros? Ambas ciudades mantuvieron una encarnizada rivalidad que desencadenó en una guerra que se le llama la Guerra del Peloponeso. Así, ambas ciudades comienzan una disputa por la hegemonía de toda Grecia. Y es que ambas ciudades mantenían las diferencias irreconciliables. Por ejemplo, diferencias que Esparta era una monarquía, mientras que Atenas era una democracia. A nivel social podríamos mencionar que Esparta era una sociedad guerrera y Atenas una sociedad pacifista, intelectual y filosófica. Por ahí, compañeros, les estoy pasando también unas gráficas acerca de lo que era el Partenón y pues un jarrón, ¿verdad?, donde estamos exponiendo también una de las formas de artesanía que tenían ellos en su civilización. ¿Sí la ven? ¿No la ven? Sí, yo sí la veo. Ok. Luego, posteriormente, en el párrafo de abajo, nos habla que las grandes construcciones por las que los griegos son reconocidos son el Partenón y toda una multitud de esculturas. En este caso, pues les muestro jarrones, algunas máscaras. Bueno, no, las máscaras no las puse, nada más los jarrones, en la cual pues, nos daba a entender que la cultura griega era una civilización muy prometedora en cuestión de cultura, de arte, una civilidad que tenían ya para la democracia, para la formación de una república, etc. Posteriormente de Grecia, compañeros, vemos lo que viene siendo la cultura romana.
Sí. Compañero Ronaldo, ¿sí nos escucha? Sí. Muy bien. ¿Nos puede leer acerca de la cultura romana? Creo que se cae. Esta ciudad se funda en el 153 a.C. bajo la leyenda de Rómulo y Remo. Luego en el 509 a.C. se derroca al rey Lucio Tarquino Soberbio y se vuelve una república, y en el 27 a.C. en Imperior. Al derrocar al rey e instaurar una república, se deja el poder sobre un grupo de cónsules hasta que el Senado crece junto con los magistrados y el ejército. Se crea una constitución la cual separa los poderes en la ciudad. Muy bien, muy bien. Aquí es importante, compañeros, ir comprendiendo lo que estamos leyendo y lo que hemos manejado en la clase de español. Que en este caso, ir respetando todas las reglas de ortografía y de gramática. Es muy importante para poder ir comprendiendo. Ok. La cultura de Roma, a diferencia de la de Grecia, vemos aquí que esta civilización empieza a crear lo que conocemos hoy en día como el derecho. Es decir, establece reglas en las cuales se van sustentando las actividades que ellos realicen, dividiéndola en los poderes que son del gobierno, donde se crean las leyes, donde se aplican las leyes y donde se imparte la justicia. En esta cultura es a donde empiezan a hacer el derecho. También les permito una gráfica donde viene la historia de la mitología que ellos manejan sobre Rémulo y Rómulo. Rómulo y Remo. Rómulo y Remo. ¿Sí? En esta gráfica les muestro cómo la leyenda señala que estos niños fueron abandonados y fueron amamantados por una loba, fueron cuidados por una loba, y ellos fueron los que crearon el imperio de Roma. Por eso sus nombres, ¿verdad? Ahí les expongo una gráfica de lo que fue el desarrollo de esta civilización. Posteriormente, compañeros, vemos en la siguiente diapositiva lo que vino sucediendo con la cultura romana. Compañero Román, ¿sí me escucha? Compañero Ronaldo, ¿me escucha? Sí. Muy bien. Usted ya me leyó. Compañera Maday, ¿me puede leer lo que continúa a la mitad del siglo III antes de Cristo? Sí. A la mitad del siglo III a.C., Roma se ve en disputa contra Cartago, creando las guerras púnicas en donde conquistaron Sicilia, en Iberia. Las conquistas siguieron y Macedonia se sumó creando un amplio margen territorial por todo el Mediterráneo. Los conflictos entre grupos se incrementan por la mala organización política. Esto genera guerras civiles y el vencedor de ellas, César Augusto, ordena acabar con la república y crea un gobierno unipersonal en el año 27 a.C., denominado Imperio Romano. Bien, entonces ustedes pueden ver que César Augusto es el primero que manda a quitar una república y establecer una monarquía donde él se autoproclama como el nuevo gobernante de ese imperio en el año 27 antes de Cristo. Compañero Diego, ¿me escucha? Diego dijo que no lo escuchaba, que su micrófono no funcionaba. Válgame Dios. Compañero Román.
Profe, ahí me escucho. Sí, muy bien, compañero Román. ¿Sí tiene la diapositiva ahí del cual estamos leyendo? Sí, es después de la de Lobo, ¿verdad? Muy bien, sí. ¿Qué nos dice acerca del Imperio Romano? Continuamos. El Imperio Romano se regía bajo el mando. ¿Es ahí, verdad? Mire, si puede ir un poquito más abajo. Más abajo. Después de Ah, ya, ya. 7 Sí. después, antes de Cristo. El Imperio Romano se vio en una crisis y el emperador Diocleciano decidió implementar una tetrarquía, gobierno de 4, conformada por Maximiano en Occidente, quien tenía el territorio más extenso, Constancio I, quien poseía Galia y Britania, Diocleciano en el oriente permaneció en Nicomedia, Egipto, entre otros territorios, y Galerio tuvo sus dominios en Grecia, Creta, Panonia, etc. Con el tiempo, Diocleciano abdicó y la tetrarquía se pierde, lo cual lleva a disputas y guerras civiles. El territorio de Constancio I lo hereda su hijo Constantino, quien quería reunir el imperio. Esto se encontraba en dos partes, occidente y oriente, pero Constantino logra unificarlo y muda la capital a Constantino, actual Estambul. Muy bien, compañero. Ahí nos faltó unos párrafos para poder leer. Se los voy a leer para podernos ir ubicando poco a poco. Les voy a encargar mucho, compañeros, si a través de sus dispositivos móviles pueden imprimir todas estas clases que les estoy enviando de historia, porque es lo más básico que podemos aprender de lo que es esta clase de bachillerato. Se los encargaría mucho y posteriormente les mandaría las guías para que ustedes no se llenen de tanta información y puedan contestarme de manera correcta el examen. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. El Imperio Romano se regía bajo el mando de un emperador y su época de dominio siguió extendiéndose, llegando hasta el Océano Atlántico, ocupando el Mar Caspio, el Mar Rojo, el Golfo Pérsico, el desierto del Sahara, entre muchos otros lugares. Muy bien. Después de Augusto vienen varias dinastías, como la dinastía de Julio Claudia, con los emperadores Tiberio, Calígula y Nerón. El gobierno fue estable gracias a la administración de Octavio. Flavia, emperadores Vespasiano, Tito y Domiciano. Se les adjudicó la buena administración del imperio y el otorgamiento de derechos ciudadanos. Antonina, emperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, creando grandes reformas y defendiendo sus territorios. Severa, emperadores Séptimo Severo, Caracalia, Macrino, Heliogabalo y Alejandro Severo, fin del gobierno civil. Entonces, aquí es donde el compañero nos estuvo leyendo. El Imperio Romano se vio en una crisis y el emperador Diocleciano decidió implementar una tetrarquía, un gobierno de 4, conformada por Maximiano en Occidente, quien tenía el territorio más extenso. Constancio I, quien poseía Galia y Britania. Aquí se me perdió en la secuela, apunté mal, se me perdió un poquito. Ok, aquí va por el tiempo. Yo leí hasta Estambul, maestro. Sí, es la que estamos leyendo, porque nos habíamos perdido un poquito
la secuela. Está bien lo que leyó, compañero, no está mal, está bien, nada más porque se brincó 2 diapositivas. Entonces, lo único que hice fue actualizar hasta donde usted leyó. Ah, ¿Verdad? Posteriormente, usted se quedó en Estambul. sí, y luego después seguía lo Constantinopla, de... unificarlo y muda la capital de Constantinopla a Estambul, ¿verdad? Ajá, Posteriormente, el Imperio Romano dejó de ser tan importante como era. La mala administración De los de gobernantes. los gobernantes lo llevaron a una época de decadencia. ¿Sí? ¿Vamos bien todos? sí, Muy bien. Ahora, ¿podemos leer, compañero? Lo que sigue, el emperador Teodicio. sí. ¿Lo leo yo? Sí, A ver, permítame tantito. Bueno. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿sí? Ah, ¿cómo está, tío? Tío, ¿cómo está? ¿Qué tal? Permítame tantito. Sí, dígame, sus órdenes, tío. Un poquitito, tío, porque estoy en clase. Sí, pero dígame a sus órdenes, ¿qué pasó? ¿Sí? Ah, caray. No, no se mortifique, tío. Sí, si gusta, tío, le marco algo porque estoy en línea. Estoy en línea. Si quieren, después de las 2 le marco, por fin. Gracias por hablar, tío. Ahorita platicamos, por favor. No, hombre, no hay cuidado, tío. Ahorita le marco. Ande. Discúlpenme, compañeros, pero una llamada de larga distancia. Muy bien, entonces continuamos. ajá. Eh, Ahora sí, el, em- compañero, discúlpeme. En el emperador sí. Teodosio. El emperador Teodosio dividió el imperio en dos entre sus hijos, Imperio Romano de Oriente gobernado por Arcadio e Imperio Romano de Occidente gobernado por Honorio. El imperio empezó a ser invadido por pueblos bárbaros que se encontraban en las extremidades del territorio. Algunos de los grupos invasores fueron los visigodos, tomaron el sur de Galias y la península ibérica. Los anglos y sajones ocuparon el territorio de Inglaterra. Los suevos, vándalos y alanos intentaron tomar Galia, pero los romanos no lo permitieron, así que tomaron el territorio español. Los vándalos, después de unirse con otros grupos bárbaros, se dirigieron a África y ocuparon el norte de esta región. Los hunos, este grupo procedía de Mongolia y estuvieron varios años intentando dominar partes del imperio. Lograron tomar algunos territorios, pero no bastó. El Imperio Romano de Occidente tuvo varios emperadores. El último fue Rómulo Augusto. El imperio llegó hasta el 476 después de Cristo, cuando Odoacro, jefe de los érulos, vio la oportunidad e invadió Italia. El imperio de Occidente terminó y el único que permaneció fue el de Oriente, manteniendo firme su capital, Constantinopla. Muy bien, compañeros. Si ustedes pueden ver cómo iba desarrollándose la expansión de este imperio romano, que tuvo un auge impresionante en esa época, teniendo una rivalidad muy grande con el Imperio Otomano, en este caso, ¿verdad? Lo que viene siendo en el Medio Oriente. Pero Roma tuvo un crecimiento impresionante al momento de llevar a cabo el control de gran parte de la extensión de Europa. Si pueden ver ustedes en la siguiente gráfica, en la siguiente diapositiva, podemos ver un poco más de cómo se llevó a cabo la expansión de este imperio. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Sí. Ok. Ahí es donde yo les trato de dar la idea de cómo fue desarrollándose poco a poco este imperio. Compañeros, en 4 minutos se va a cortar la clase. De todas maneras, ahorita seguimos adelantando.
para efectos de no perder la secuela de la clase, ¿sí? Entonces, si se corta, en 5 minutos nos restauramos y volvemos a darle continuidad para no dejar tanto espacio en la clase. Muy bien. También conocemos también cómo el Imperio de Occidente terminó y el único que permaneció fue el del Oriente, manteniendo firme su capital como Constantinopla. Y ahí sigue la gráfica que les estoy pasando para efectos de ir entendiendo cómo se iba desarrollando el imperio. Una de las construcciones por las que se reconoce de Roma es el anfiteatro romano, también conocido como el Coliseo. ¿Alguien ha escuchado lo que fue el Coliseo y tiene idea de lo que fue esta construcción? Sí. ¿Sí? Ok. Gran parte de esta cultura, compañeros, fue desarrollándose precisamente en lo que viene siendo la evolución del Imperio Romano. Aquí, compañeros, si ustedes pueden ver, parte de la historia ya conocimos de lo que es la Edad Antigua. Posteriormente vamos a ver lo que es la Edad Media, la Edad Moderna y terminaríamos con la época contemporánea, que es lo que estamos viviendo actualmente. Así es como cerraríamos el primer bloque de la clase de historia por este domingo. En un momento más, compañeros, bueno, se va a cerrar ya esta tercera sesión. Posteriormente vamos a continuar con la cuarta sesión y finalizaríamos con unos breves comentarios para el próximo domingo. Les voy a pasar lo que vienen siendo las guías para que ustedes ya las tengan y puedan ir estudiando lo que vamos a ver en el examen. ¿Comentarios? ¿Preguntas? No, maestro. Muy bien. Se va a cerrar en cualquier instante la clase. Nos quedan 1 minuto. Bueno, entonces nos vemos en 7 minutos, compañeros. Por favor. Ok.